Hola a todos. Mirad, he salido a coger el coche y me he encontrado la sorpresita, pues que los que tenéis coche sabéis lo que es, que hace mucha gracia. Que tengas una de las ruedas en el suelo, pinchada, posiblemente. Porque si no, no tiene por qué perder aire porque la rueda está prácticamente nueva. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues arreglarla, a ver. Y primero hay que desmontarla. Seguramente la mayoría de la gente sepa cómo se desmonta una rueda, cómo se quita y se cambia por otra, pero por si hubiera alguna duda, pues ahí va el tutorial de ayuda a quien pueda servir. Cómo cambiar una rueda de coche. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el punto debajo del coche. No se pone el gato en cualquier sitio. No se pone el gato en cualquier sitio. Lo primero que vamos a hacer es localizar el punto donde vamos a apoyar el gato. Vamos a bajarle un poquito. Está un poco alto. Dejarme que me lo coloque y ahora lo enseño. Tiene que ir apoyado. Lo digo por si acaso. Tiene que ir, vamos a ver si se ve bien. En este nervio que tiene el coche aquí abajo, no en cualquier sitio, tiene un nervio aquí debajo. Hay otros sitios que tiene, otros coches que tienen como un agujerito, una rajita, donde se engancha una muesca que tiene el gato. Vamos a ver, ¿veis la forma que tiene el gato? En este caso es así. Bueno, pues esa muesca tiene que encajar aquí. Vamos a ver si se ve, a ver si lo puedo poner para que se vea bien. Aquí debajo, en este nervio que tiene el coche. No se pone en cualquier otro sitio, porque lo único que puedes conseguir es, pues al intentar levantar el coche desde cualquier sitio, hundir la chapa o que apoye mal el coche, y cuando te le tienes o crees que le tienes levantado, que se te caiga, provocando un accidente. Todo por una tontería, no colocar el gato correctamente. Así que dejarme un poco, que coloque el gato en su sitio y ahora lo enseño. Bueno, veis que le vamos bajando de aquí, le vamos regulando hasta que se vaya encajando debajo. A ver si se ve, hasta que esté. Veamos que va bajando. Vale, pues ahora ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ver si lo pongo para que se vea. Ahí estamos, que vaya a encajar en su sitio. Bueno, como pasa bien por debajo, lo que vamos a hacer es encajarle. No sé si se aprecia bien, espero que sí. Ahí se ve un poquito mejor, en su sitio, encajando en el nervio. Vemos cómo encaja, ¿no? Perfectamente. Vamos a traerle un poquito más para acá, que encaje mejor. Ahí. Incluso más para atrás, menos fuerza hace el gato y levanta mejor. Ahora os lo enseño. Vamos a ver lo que se estaba diciendo. Vamos a ver si se puede ver. Si la rueda está aquí, que es la que vamos a levantar, la rueda de atrás, si la rueda está aquí, lo que no vamos a hacer es poner el gato en el centro del coche, ni hacia adelante ni en el centro del coche. Lo ponemos cerca de la rueda que vamos a cambiar, no exactamente al lado, pero bueno, para que nos levante la zona que queremos levantar, nunca mejor dicho. Nos lo ponemos en el centro del coche porque está trabajando el gato muchísimo, levantando un peso innecesario. A ver si vemos cómo hemos colocado aquí el gato en su sitio, en el nervio que tiene ahí, no en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos levantando. Vamos a ver si se ve. Ahí. Le vamos dando al gato para arriba. Vamos a ver. Ahí, vamos levantando, dándole la manivela y que vaya subiendo.
ver si lo puedo poner yo aquí, de manera que se vea. Ahí, ahí. Estos gatos que hacen ahora, que poco me gusta. Parecen de juguete, pero bueno, como funcionan y no se cambia una rueda por suerte todos los días. Bueno, otra cosa, me enrollo yo con mis chorradas. Mirad, la rueda antes de que se levante, antes de seguir dándole al gato y que se levante completamente del suelo, pues si la levantamos completamente del suelo, después al intentar aflojar las tuercas, nos gira y nos va a ser imposible aflojar las tuercas. Así que antes de que la rueda se despegue del suelo, las vamos a aflojar. Dejarme un poco, que me he dejado la llave en el maletero. Bueno, pues otra cosa que vamos a hacer para poder acceder a los tornillos es quitar los tapacubos. Poner la cámara un poquito más para atrás, que no nos estorbe, y desde ahí lo vemos mejor. El tapacubos normalmente con tirar de él es suficiente y sale muy fácil. Dejamos por aquí, voy a poner la cámara que yo me vea. Ahí, vale, y accedemos a los tornillos. Vemos, como es el caso de esta, vamos a ver si se aprecia aquí. Vemos que tiene un tornillo antirrobo. Pues será mejor que tengamos la llave correspondiente para poderlo aflojar, porque si no, incluso en el taller, si llevaras el coche, te pedirían la llave. Así que estas llaves, cuando ponemos el tornillo antirrobo, procuramos dejarlas en un sitio guardado que no se nos pierdan nunca, porque la vamos a necesitar. Así que venga, vamos a por ella, porque se adapta a la llave, y le necesitamos para quitar ese tornillo. Bueno, ahí estamos. Lo habíamos dejado, me voy a poner para que yo me vea. Lo habíamos dejado aquí. Voy a enseñar la llavecita, a ver cómo la pongo para que se vea, que se supone que cada una tiene su dibujo. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis todos cómo es. No la perdáis. No la perdáis. O el mecánico tendrá que tirar de radial o de lo que sea. Vamos a ver, ahí. No la perdáis, dejarla una en casa y otra, una en casa y otra, vamos a ver, ¿cuál es esta? Dejar una en casa y otra en el coche a disposición del mecánico o de quien la necesite. Bueno, yo voy quitando la rueda, que tampoco tiene mucho misterio. Vamos a ponerlo de manera que podamos aflojarla, si puedo. Espera, joder, sí que está apretado. Nada, dale un pisotón ahí, anda. Espera, prefiero hacerlo yo. Pues es que yo con la mano lo quito. Ahí está, joder, sí que estaba apretado. Bueno, se requiere un poco de esfuerzo, pero vamos a quitar este, le vamos a quitar entero completamente. Es el que tiene la llave especial. Bueno, y nos olvidamos del ya. Le dejamos por aquí a un lado, claro, lo vamos a tirar. Bueno, y ya vamos quitando los otros con normalidad, sin la llave especial. Nada más que aflojarlos un poco. Vamos a quitar entero, a ver si se nos va a caer la rueda. Nada más que aflojarlos. Más vale maña que fuerza. Ahí, vale. Ya los tenemos aflojados todos. Y ahora terminamos de... Ya tenemos el gato por aquí. Vamos a ver si lo pongo para que yo me vea. Y ahora terminamos de levantar la rueda. A ver, no sé qué prefiero poner. Prefiero ver que se vea
Ahí, que se vea la rueda. Vale, pues ahí, vamos levantando. Ahora ya terminamos de levantar completamente la rueda para sacar las tuercas y la cambiamos por la otra. Ahí el gato. Me matan estos gatos. Qué malísimos son. Bueno, voy a cortar ahora y cuando la tenga vuelvo a poner. Bueno, la tenemos levantada. Lo único que tenemos que hacer es terminar de quitar las tuercas. Vamos a ver. Ahí, terminamos de quitar las tuercas. Un poco más arriba. Se ve bien. Ahí. Y si dejamos las tuercas de manera ordenada en el suelo, para saber luego dónde va cada una y volverlas a colocar en el mismo tornillo, porque si una rosca está machacada y vamos cambiando la tuerca, irá machacando todas las tuercas. Así que dejamos cada una más o menos que las podamos identificar luego con facilidad. La del antirrobo ya sabemos que era este. Así que ahí no tenemos pegas. Vamos a ver. Vamos a ver si lo vemos, ¿no? Colocadas en el suelo para que luego sepamos dónde va cada una. Sabemos que en el medio va la del antirrobo. Puede parecer una tontería, pero oye, lo bien hecho bien parece. Bueno, sacamos la rueda de su sitio, tirando un poco de ella. No puedo abrir más el plano para verlo, pero vamos. No vamos a meter la mano debajo para cuando caiga la rueda que nos pille. No vamos a meter la mano por debajo, la cogemos por los laterales. Luego por los laterales tiramos un poco de ella, pum, y ya está en el suelo. Venga, pues rueda afuera. Sí, esa ya colocada en... Y la otra, la presentamos delante de los tornillos. La presentamos delante de los tornillos y cuando veamos que más o menos la tenemos ahí, vale. Si vemos que se te ha quedado, o sea, que te roza la rueda y cuesta que entre, pues a lo mejor tenemos que levantar un poquitín más. Bueno, teníamos las tuercas colocadas en su posición y vamos a volver a colocarlas, pero en diagonal. Vamos a ver, que creo que estoy hablando solo y no se ve. Ahí, la vamos a colocar, una vez que tenemos la rueda colocada en su sitio, las vamos a colocar en diagonal. Es decir, colocamos primero una de arriba y luego una de una esquina. Esta, como hemos dicho, que es la del antirrobo, pues vamos a colocar la siguiente de abajo, en diagonal, para que la rueda se coloque en su sitio. Porque si lo vamos haciendo así, en el sentido de las agujas del reloj o viceversa, pues nos puede quedar torcida la rueda, que luego al apretar la van llevando a su sitio, pero vamos, la forma correcta es así. Bueno, ahora colocamos la de arriba y la vamos llevando todas en el orden que teníamos preestablecido. Así cada tuerca atornilla su rosca sin problemas. Si le hubiéramos echado un poquito de grasa, pero no lo tengo ahora, así que nos apañaremos sin ella. Bueno, vamos a darle, sin apretar mucho, lo vamos a templar un poquito.
templando un poco para que vaya la rueda a su sitio. Vale, ahí la tenemos, la del antirrobo. Vamos a ver si abrimos un poquito más el plano, quizás se vea mejor. Vale. Bueno, ajustamos un poco. Ajustamos todas un poco. Vale, las tenemos todas ajustadas. Ahora lo que hacemos es bajar un poco el gato para que la rueda apoye en el suelo. Vale, ya está bien apoyada la rueda en el suelo. Sacamos el gato de su sitio. Ya no le vamos a necesitar porque ya está la rueda trabajando, está soportando ya el peso del coche, y ya terminamos de darle el apretón final a las tuercas o tornillos, porque hay algunos que tiene que sale nada más que la cabecita, la tuerquita, como es el caso de este coche, y hay otros pues que sale, a ver si lo tengo por aquí, si tengo por aquí alguno. Hemos visto que en este solamente salía la tuerca y en otros pues que sale el tornillo entero. Ahí, otro sale el tornillo entero, y hay otros pues que el espárrago este se queda dentro y sale solamente lo que es la tuerca, pero bueno, que es lo mismo, poco más o menos. Así que, lo dicho, terminamos de apretar. Vamos a dar un pisotón hasta que cruja. Tampoco hay que darle ahí fuerza infinita. Esta la tenemos. Esta la tenemos también. Ahí está. Vale, vamos a ver. Lo pongo para que se vea. Bueno, vamos a dar el último apretón a la del antirrobo. Esta necesito un poco más. Otro poco. Vale, suficiente. Hombre, yo no tengo fuerza como para llegar a partir los tornillos, pero se podría dar el caso. Así que cuidado con eso también. Yo creo que cuando consideremos que está suficientemente apretado, el máximo de nuestra fuerza, yo creo que, claro, depende de la fuerza que cada uno, os repito. Hay gente por ahí que se sale. Bueno, ya veis que requiere un poco de esfuerzo y que yo estoy bastante bajo de forma. Se nota por la respiración, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Ahora volvemos a colocar el tapacubos en su sitio. El tapacubos tiene, vamos a ver si lo puedo poner, tiene una forma característica aquí, que es el único sitio donde lo tiene, que se supone no, vamos, es para la válvula. Así que buscamos el sitio de la válvula. Vamos a ver, que le tenemos aquí abajo el pitorrito por donde hinchamos la rueda, y le enfrentamos con la muesca que tiene la llanta.
colocamos ahí, apretamos, el tapacubos ya está un poquito de esta manera, por culpa de acercarse mucho a los bordillos, a las aceras, etcétera. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido, y si a alguien le ha venido bien, pues me alegro. Venga, hasta luego.